compartir la pantalla. Bueno, habíamos quedado en esta filmina. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan, chicos? Sí, profe. Habíamos quedado en esta filmina donde habíamos vinculado cada uno de estos presupuestos, financiero, económico, el estado de situación, con los estados contables, cuáles son los obligatorios. Entonces decíamos que el presupuesto económico era el estado de resultado proyectado. O sea, si lo teníamos que comparar el presupuesto económico, lo teníamos que comparar con el estado de resultados, ¿sí? Al presupuesto financiero dijimos que lo tendríamos que comparar con el estado de flujo de efectivo y el estado patrimonial proyectado con el estado de situación patrimonial. El conjunto de estos tres, donde intervienen todas las áreas, sería el presupuesto integral. Veamos, empecemos con el presupuesto económico. Teniendo en cuenta que el presupuesto económico, ¿sí?, nos muestra cuáles serían las causas que generarían el resultado económico, es decir, la estimación de todas las causas que generarían el resultado económico, ¿sí? Por eso después lo compararíamos con el estado de resultado. Entonces, ¿qué podemos decir del presupuesto económico? Conceptualmente, un poco lo vimos en la clase pasada cuando tratamos de analizar, de decir, a ver, bueno, por empezar, el presupuesto económico siempre, al igual que el estado de resultado, que me muestra el resultado económico, deberíamos, ¿sí?, cuando uno lo realiza, lo confecciona, siempre bajo el principio del devengado. ¿Qué significa esto? Que en el presupuesto económico, así como en el estado de resultado, cuando ponemos las ventas, ponemos el total de las ventas, independientemente si se han cobrado o no. Va por el principio del devengado, ¿sí? Entonces decimos, bueno, ventas. Entonces vemos, estimamos cuánto va a ser el total de las ventas que consideramos que en un periodo se va a realizar, sin considerar si esas ventas se han cobrado o no, porque estamos armando el presupuesto económico. Estamos armando un resultado, ¿sí?, que estamos proyectando. Ese estado de resultado que estamos proyectando, a su vez tenemos que ir desagregando, ir analizando cuáles son las distintas causas que van a generar ese resultado económico. Obviamente, numéricamente, analizando numéricamente cada una de esas causas. Entonces, como dice ahí, es un estado de resultado, que lo vengo diciendo, proyectado para un periodo determinado, generalmente correspondiente al año, ¿sí?, al año comercial, ¿sí?, al año comercial, a que si es una empresa, una sociedad y una persona jurídica, hay que analizar los 12 meses, obviamente que a veces esos 12 meses pueden coincidir o no con el calendario, con el calendario con el calendario académico. ¿Qué significa ver el presupuesto económico? Como le dije recién, necesitamos ver todas las ventas, las previsiones, vuelvo a decir, esta es una estimación, las previsiones de la venta y los costos, es decir, todas las causas que generan ese resultado económico, todas las ventas, todos los costos, y también si la empresa necesita capital de tercero, necesita realizar o pedir préstamo, ve los costos financieros que se van a generar, ¿sí?, por el hecho de pedir préstamo a tercero. Siempre el préstamo de tercero, ¿sí?, tiene un costo, tiene un precio. Ese precio son los intereses, que es el costo financiero. Los intereses y todos los gastos vinculados al otorgamiento de ese préstamo. Estamos hablando del costo, no estamos hablando que acá vamos a poner el préstamo que hemos obtenido. Acá no ponemos el capital del préstamo, no. Estamos armando el resultado. Entonces, el resultado ponemos los intereses y todos los otros conceptos que pueden generar ese préstamo que estamos tomando. Es decir, que estamos armando un estado de resultado bajo el principio del devengado, pero proyectado. Entonces, nosotros tenemos que imaginar, cuando armamos un estado de resultado, todas las causas que aparecen. Bueno, ahora tenemos que proyectar todas esas causas. Como dije recién, cuando armamos el presupuesto económico,
es necesario también, en forma simultánea, ir armando el presupuesto financiero. Porque al armar el presupuesto financiero, ahí podemos ir viendo mensualmente o en ese periodo anual que estamos viendo, si al periodo anual lo dividimos a su vez en periodos mensuales, podemos ver las necesidades que pueden surgir, ¿sí? Financieramente. ¿Qué significa financieramente? La plata que estamos necesitando, porque a ver, del punto de vista económico, ¿sí? Yo cuando armo el presupuesto económico, estoy armando el resultado que puede generar la empresa en un periodo. Pero muchas veces el resultado puede ser positivo, el resultado económico puede ser positivo, pero financieramente la empresa no tiene plata. ¿Y por qué? Y puede ser que el capital de trabajo sea negativo. O sea, ¿qué significa que el capital de trabajo? Es importante que el capital de trabajo sea positivo. ¿Qué es el capital de trabajo? Si analizamos el capital de trabajo, es el efectivo, los créditos a cobrar, ¿sí? Las inversiones de corto plazo, y por el otro lado tenemos todas las deudas de corto plazo. Mientras ese activo de corto plazo, el efectivo, su equivalente, las inversiones de corto plazo y los derechos a cobrar, ¿sí? Versus lo pasivo de corto plazo que tenemos que pagar, mientras sea positivo, ¿qué significa? Que tenemos fondos para afrontar el pasivo. Ahora, si la situación es al revés, ¿sí? Estamos en una situación financiera, no podemos decir complicada, o una situación financiera a observar y a solucionar. ¿Por qué? ¿Qué significa eso en ese caso? En ese caso significa que los compromisos que tenemos que afrontar los proveedores son más cortos de los derechos a cobrar y el efectivo que tenemos, o su equivalente. Con lo cual, ¿cómo hacemos para pagar? Y tenemos que empezar a aplicar alguna medida, ¿sí? Para ajustar eso. ¿Cuál sería alguna medida? Achicar las cobranzas, alargar el plazo de pago del proveedor y de esa manera ir solucionando ese capital de trabajo. Obviamente, ¿sí? Obviamente, por eso es que digo que esa necesidad financiera va a surgir cuando analicemos también el presupuesto financiero. O también, si no puedo negociar, si no puedo negociar con otro proveedor, es decir, mejorar el plazo de pago, y no puedo mejorar con mi cliente, achicar el plazo de cobranza, voy a tener que salir a pedir un préstamo para poder afrontar estas obligaciones que tengo. Entonces, todo ese, si tengo que salir a pedir un préstamo, voy a tener que pedir un préstamo a un tercero y eso va a tener un costo financiero. Por lo tanto, también tenemos que ir armando en forma paralela el presupuesto financiero de acuerdo a la necesidad. Ese costo que va a generar la solicitud de fondos va a impactar ¿dónde? En el presupuesto económico, a través de los costos financieros, a través de los intereses y todos aquellos gastos que estén vinculados a ese préstamo que estamos obteniendo. ¿Cómo es la secuencia para armar un presupuesto económico? El punto de partida, ya vamos a ver, independientemente que tenemos que analizar el mercado en que opera la empresa, que es muy importante, ¿sí? Ubicar la empresa en qué mercado está operando, dónde trabaja. El punto de partida siempre son las ventas. Habiendo analizado el mercado, habiendo analizado el país, el contexto, habiendo analizado todo, el punto donde comienza todo es el pronóstico de la venta, la proyección de la venta en unidades que la empresa prevé que va a realizar. Ese es el disparador. Ahí es donde se empieza el presupuesto, ¿sí? Obviamente, siempre también, vuelvo a decir, analizando dónde va a trabajar la empresa, en qué mercado trabaja la empresa. A partir del análisis, el pronóstico, la proyección de las ventas que la empresa en unidades prevé que va a ocurrir en el futuro, en el periodo que estamos presupuestando, a partir de ahí tenemos que analizar si con el departamento de producción qué posibilidad hay de poder alcanzar esas ventas y también la cobertura de inventario, la política de cobertura de inventario. ¿Qué significa política de cobertura de inventarios? Es tener qué inventario vamos a tener en depósito como mínimo. Entonces nosotros tenemos que proyectar las ventas en el mercado y un stock mínimo necesario que vamos a tener en depósito. Entonces siempre, ¿sí? Siempre el departamento de producción va a tener que satisfacer la venta más la política de inventario que tenga la empresa.
Obviamente también tenemos que ver, aparte de ver las unidades a vender, cuál es el precio de venta de cada uno de esos productos que fabrique la empresa. O si una empresa de servicio, cuál es el precio de venta de esos servicios. Y después, presupuestar también los costos de cada una de las funciones. Función comercialización, función administración, función distribución, función transporte. Todas las funciones, depende de cómo hayan separado las actividades, la parte de mantenimiento, todo eso, ¿sí?, que generan gasto. Acuérdense que todas esas actividades van a generar gastos. Todo eso lo tenemos que presupuestar. Siempre bajo el principio del devengado. ¿Qué significa esto? O sea, imputamos el gasto que preveemos que vamos a realizar con independencia si el mismo en ese periodo se paga o no. Si que se pague en ese periodo o no, eso va a repercutir en el presupuesto financiero, no en el económico. Teniendo en cuenta todo esto, vamos a determinar el resultado proyectado. ¿Pregunta, chicos? Hola, profe, ¿me escucha? Sí, Cintia. ¿Puede repetirme eso que comentó recién del principio del devengado, por favor? Que A ver, no me quedó claro. Cintia, yo te pregunto, porque esto es vincular conceptos que ustedes ya lo tienen, entonces no son conceptos nuevos. Vos, cuando me haces el estado de resultado, no olvidemos que estamos hablando de presupuesto económico. Vos cuando haces el estado de resultado y me mostrás esas ventas que realizó una empresa ahí, ¿qué venta me colocás? Las ventas que tuve en el ejercicio. Bien, ¿qué significa venta que se realizaron en el ejercicio? ¿Bajo qué principio las registrás? O sea, esto sería independientemente de la fecha de cobro de esa venta, sería. Claro, el estado de resultado, supuesto, por ejemplo, si yo te digo, se realizó una venta en efectivo, ¿cómo la registraría? Se registró una venta en efectivo, ¿cómo hace el asiento? caja. Sí. No, la verdad que no me acuerdo, pero caja a ventas, me ingresó dinero. Pero ¿cómo sería el asiento? El asiento de la venta, ¿cómo sería? Se realizó una venta en efectivo, ¿cómo sería el asiento? No recuerdo, profe, me va a matar. Y te voy a matar porque estás por ser contadora, Cintia. Caja ventas. El asiento así de fácil, caja ventas. ¿Y cómo sería si yo te digo, hago una venta en cuenta corriente, una venta a crédito? ¿Cómo sería el asiento? Deudores por ventas a ventas, profe. Bien, vos fíjate que en los dos casos, uno se cobró y otro no. Y en los dos casos hemos usado venta porque las ventas se realiza bajo el principio del devengado, se registra bajo el principio del devengado. Se imputa en el periodo que se realizó la venta, independientemente de que se haya cobrado o no. Yo te di dos ejemplos, uno se cobró y otro no. Y esas ventas, las dos ventas, vayan a parar al estado de resultado y al presupuesto económico si estamos haciendo una proyección. Eso significa el principio del devengamiento. ¿Sí? Eso significa el principio del devengamiento. Es decir, que las ventas que vamos a colocar en el presupuesto económico proyectada son aquellas, ¿sí?, que se prevén realizar sin considerar que las mismas han sido cobradas o no. ¿Quedó claro? Y así con todos los gastos que sean imputados o se deban tener en cuenta para armar el presupuesto económico. Todos los ingresos, en este caso las ventas, ¿sí?, se lo van a considerar el presupuesto económico independientemente si esos han sido cobrados o no. Todos los gastos van a ser considerados en ese presupuesto económico
sin considerar si el mismo ha sido cobrado o no. Eso es el principio del devengamiento. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profe, sí, sí, sí. Todos los ítems lo vamos a hacer por listo, ya me quedó claro. Bueno, por eso es muy importante, chicos, ustedes cuando yo siempre le digo a mis alumnos, la facultad da muchísima herramienta da la universidad, pero que la universidad dé herramientas depende de ustedes. Porque yo no puedo concebir que estén por ser contadores y no sepan hacer un asiento de venta. Entonces, lo más probable es que mañana, cuando reciban el título, muchos de esos conceptos que la facultad les dio como herramienta, ya la perdieron. Porque no la usaron como una herramienta de aprendizaje. Entonces, todo lo que estudie, utilizaron como una herramienta de aprendizaje. O sea, no lo desechen, no lo tiren. Entonces, es importante eso. O sea, si están teniendo tiempo para estudiar, traten de asimilarlo como una herramienta más para el día de mañana. Entonces, por eso yo digo, trato de ir vinculando conceptos que ustedes ya deberían tener, ¿no? Para que no sea tan abstracto lo que estoy diciendo. Entonces, creo que estos conceptos del devengamiento, de percibido, ya lo tienen que tener, porque ya están en las últimas materias cursando. ¿Qué cuestiones hay que tener en cuenta cuando elaboramos un presupuesto económico? Obviamente que cuando hablamos del presupuesto en forma general, es la dirección, ¿sí? Que obviamente que a partir de alguna consulta de algún especialista, algo, o en la misma empresa, tanto interno o externo, va a establecer o va a conseguir asesoramiento económico, ya sea de marketing, de venta, del mercado, de cómo va a estar el país, cómo va a estar el contexto a nivel mundial, etcétera, etcétera. Todo eso, ¿sí? Una vez que la dirección lo pueda recolectar, juntar toda esa información, va a establecer los objetivos a alcanzar. Y obviamente, cuáles son los objetivos para el armado del presupuesto económico, y será informado a todos los responsables de cada una de las áreas. Y después vienen también aquellas cuestiones que surgen internamente también de la empresa, como son todos los gastos necesarios que sean para poder llegar a conseguir ese resultado que se estima que se va a proyectar. ¿Quién lo va a coordinar? Siempre, obviamente, coordinación estamos hablando, no es que va a realizar el presupuesto. Tiene que haber un área responsable en la coordinación del armado del presupuesto, tanto económico, financiero o el estado de situación patrimonial proyectado. Siempre hay alguien que coordina el armado con todas las áreas de ese presupuesto. ¿Cuáles son? Hay variables que se pueden controlar y otras variables que no son controlables. Hay variables macroeconómicas, ¿sí? Que como empresa no la podemos controlar, pero que la tenemos que mirar, porque estas variables, ¿sí? Influyen en los objetivos que la empresa prevé en el presupuesto, en ese periodo que está analizando para el armado del presupuesto. Como puede ser el Producto Bruto Interno, ¿sí? ¿Qué se prevé en el país de crecimiento? ¿Cómo van a ser los salarios? Sobre todo en este contexto de inflación, todo cómo va a ser la proyección en los ajustes de los salarios. El consumo, si va a haber, este año el país va a estar en el consumo de bienes perecederos o no perecederos, bienes electrodomésticos, bienes propiedades, automotores, o sea, ver hacia dónde va a haber el crecimiento en la construcción para saber si hacia dónde va el mercado, la balanza comercial, si es un país importador o exportador, qué divisa comercial va a haber, porque eso va a repercutir ¿dónde? En el tipo de cambio, ¿sí? En la tasa de interés. Todo eso, toda esa variable, ¿por qué la tasa de interés? Porque la tasa de interés es el costo financiero de pedir préstamo prestado a un tercero.
Entonces, toda esa cuestión hay que analizar porque influye en el resultado final, en el resultado económico que va a obtener la empresa. Otra variable de contexto, el mercado donde va a operar la empresa, la competencia, qué tipo de mercado es, cuántos competidores hay. Si ustedes en economía vieron monopolio, oligopolio, competencia perfecta, es decir, todo ese tipo de mercado es importante analizar, porque si hay competencia perfecta, el precio es un precio, ¿sí?, que está un poco establecido por el mercado, no lo puedo, en este caso la empresa no es una empresa monopólica, entonces por lo tanto no puedo influir en el precio. Tengo que ver la inflación, a su vez de la inflación tengo que ver, siempre se dice, el precio mayorista es mayor al precio minorista. Obviamente tenemos que ver la empresa dónde opera, si opera en el mercado mayorista o opera en el mercado minorista. Tenemos que ver los precios de los distintos insumos que tiene la empresa, de las materias primas, de los salarios, servicios, luz, teléfono, gas, agua, internet, y los impuestos, ¿sí?, que en Argentina sobre todo, donde no tenemos, en este caso, seguridad jurídica en los impuestos, tenemos que analizar qué pasa con los impuestos en nuestro país. Todas estas variables tenemos que estudiarlas, analizarlas y definirlas cómo va a repercutir en el armado del presupuesto económico. Y dentro de las variables internas, es lo que tenemos que mirar. Profe, Sí, una consulta. sí, Lucio. En la filmina anterior, usted puso la variable del salario. Sí. ¿Cómo se incluye, digamos, la proyección, digamos, de un presupuesto, lo que influye los salarios, si se abren paritarias cada 3 o 4 meses, ponele? Es complicado, ¿no? A ver, obviamente que siempre partimos de la premisa que el presupuesto, una estimación, es una estimación de lo que prevé que lo que va a ocurrir. Con lo cual, tampoco eso lo hace rígido. ¿En qué sentido? No significa que vos, a ver, yo tengo que armar el presupuesto del 2023 y en septiembre, octubre tengo que comenzar. Eso no implica que cuando vaya transcurriendo el 2023 tenga que ir haciendo las correcciones que sean necesarias, ¿sí? ¿Por qué? A ver, de repente yo te digo, bueno, a ver, yo analizo el salario. ¿Cómo puedo analizar? A ver, ¿qué gremio tengo yo? Bueno, tengo el gremio de textil. Bueno, ¿cómo se movió el salario del gremio textil? Y se movió siempre 1 o 2 puntos de la inflación. O sea, me voy y miro hacia atrás. Entonces yo miro hacia atrás y digo, a ver, los convenios que firmaron, ¿sí?, el textil, siempre estuvo 2 puntos arriba de la inflación. Bueno, ya tengo, yo sé que siempre estuvo 2 puntos arriba de la inflación. Entonces, miro la inflación. ¿Cuál es la inflación proyectada? Entonces, yo sé que la inflación proyectada es del 50%, y bueno, preveo que el incremento salarial va a estar 52 puntos. ¿Qué meses son otorgados? Generalmente cada gremio, si vos analizás cada gremio, por ejemplo, yo te puedo decir que comercio siempre arranca en abril. Te puedo decir que la UOM, los metalúrgicos, siempre arrancan en julio. O sea, cada gremio tiene más o menos en qué época negocia. Entonces, por eso es importante mirar, son todas variables que vos podés mirar. Obviamente que después puede ser que tenga que hacer alguna corrección, seguramente lo vas a tener que hacer, ¿sí? Porque estamos trabajando bajo, sobre todo en Argentina, donde todas las variables realmente se modifican en forma muy frecuentes. Entonces son variables que tenemos que ir analizando, y si tenemos que algún mes hacer alguna corrección, lo tenemos que hacer, y esos ajustes los tenemos que incluir en el presupuesto, tanto económico, financiero, en todo aquello que pueda repercutir. ¿Sí? Sí, profe, entendido, gracias. Bueno, hablando de las variables internas, o sea, lo que puede pasar desde el punto de vista dentro de la empresa, tenemos que ver la evolución de cómo fue la participación que tuvo la empresa en el mercado y qué prevé la empresa en ese crecimiento o no, o estancamiento que puede haber más adelante. ¿Cómo fue el volumen de venta de esos periodos? Que está obviamente ligado con la participación del mercado. ¿Cómo evolucionó los precios de los distintos productos o servicios si es una empresa de servicio? También tenemos qué actividad publicitaria hizo la empresa para poder fortalecer los productos que vende, cuáles son los canales de distribución que utiliza,
distribución mayorista, distribución minorista, supermercado, etcétera. Cómo está la estructura de la empresa en relación a las ventas, o sea, cómo se estructura, si tiene logística para distribución de transporte. Toda esa cuestión hay que analizar porque todo eso va a impactar en el armado del presupuesto económico. Y obviamente, cómo está conformada la planta de la empresa. Si es una empresa industrial, ¿sí? Si es necesario realizar inversiones, porque esas inversiones, ¿sí?, que realice la empresa va a repercutir en el presupuesto económico a través de las amortizaciones. Obviamente que si yo compro, un ejemplo, la empresa tiene que hacer una inversión de 2 millones, ¿sí?, de maquinaria, y bueno, no es que los 2 millones sea un gasto en el presupuesto económico, no. Esos 2 millones, ¿sí?, se van a distribuir en función a la amortización que tenga que hacer la empresa, porque son bienes de uso. Entonces, en el presupuesto económico, ¿qué incorporamos? Incorporamos las amortizaciones que estimamos de esa inversión, ¿sí? Obviamente la amortización está en función, en el caso de las maquinarias, en función al uso. Entonces, sí, bueno, a ver, supongamos que supongamos que el valor de la inversión son 2 millones. El valor de origen son 2 millones. Supongamos que esa inversión no tiene valor de reventa. Valor de recupero, 0. Vida útil, puede fabricar 2 millones de unidades. Con lo cual, la amortización por unidad es de 1 peso. ¿Me van siguiendo? Estoy hablando de contabilidad pura. Espero que sí. Entonces, la amortización por unidad de ese equipo, de esa inversión que estamos haciendo, es de 1 peso por unidad producida. Si la empresa produce en el año 100.000 unidades, ¿cuánto es el gasto de amortización que tenemos que poner en ese presupuesto económico? 100.000. 100.000 pesos, exactamente. Entonces, en el presupuesto económico vamos a poner los 100.000 pesos como gasto de amortización, no ponemos los 2 millones. Los 2 millones son la inversión, pero nosotros estamos armando un estado de resultado proyectado. Y en ese estado de resultado proyectado, vaya presupuesto económico, debemos colocar las amortizaciones que estimamos que se van a devengar en ese periodo. En este caso, el cálculo son 100.000 pesos. ¿Sí? Lo mismo tenemos que analizar la estructura de distribución, de logística, la estructura administrativa, es decir, cuánto administrativo tiene la empresa, cuál es el costo de la administración, porque todo eso influye en el estado de resultado. Y también la evolución del salario, ya no del punto de vista de la inflación, sino evolución del salario desde el punto de vista interno. Si la empresa si paga productividad, ¿cómo va a establecer el mecanismo de productividad, de los incentivos, de los objetivos? Ya no estamos hablando desde el punto de vista de la inflación. La inflación es ya, cuando hablamos acá, sí vimos, ¿sí?, el salario del punto de vista si se tiene que ajustar por ajuste de inflación o por otro motivo. Acá ya lo que estamos hablando de la evolución del salario desde el punto de vista interno de la empresa. ¿Sí? Si la empresa prevé incrementar algunos puntitos adicionales en función de algún mecanismo, ya sea productividad o alcanza algún objetivo, etc. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, seguimos. Bueno, ¿cómo se arma el estado de resultado? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es proyectar los costos y los resultados. Para eso, como dije recién, comenzamos con las ventas y obviamente la evolución de esos precios. Luego analizamos el nivel de actividad y nos vamos al departamento de producción. Siempre estoy analizando una empresa industrial, ¿sí? Obviamente que si vamos a una empresa de servicio, hay muchas de estas cuestiones que se simplifican porque ya no tenemos un departamento de producción, no tenemos que tener inventario, ¿sí?
¿Por qué? Porque estamos trabajando con servicios. En los inventarios trabajamos cuando tenemos bienes que se revenden. Tenemos que mirar, como dije hace rato, las inversiones que sean necesarias en maquinaria, en planta y equipo. Tenemos que mirar las compras que hagamos de las materias primas y de todos aquellos materiales. Analizar los costos variables y fijos, su comportamiento, lo que vimos. Y también ver el presupuesto de capital de trabajo. Porque el presupuesto de capital de trabajo, que dijimos recién, si en el caso de que la presupuestación del capital de trabajo sea negativo, ¿qué significa eso? Que vamos a necesitar solicitar efectivo, vamos a necesitar préstamo, con lo cual ahí vamos a tener un costo financiero, ¿sí? Y también tenemos otros ingresos y otros egresos, no del punto de vista de entrada y salida de efectivo, sino otros ingresos y otros egresos desde el punto de vista del devengado. ¿Sí? Siempre el presupuesto económico que estamos viendo hoy, en la clase de hoy, siempre se arma con el principio del devengamiento, con independencia si se ha cobrado o no. ¿Cómo se arma el presupuesto? Dijimos que así, dentro del presupuesto económico, ahora empezamos a armar, para poder llegar al presupuesto económico, tenemos que ir armando los distintos presupuestos que hay dentro del presupuesto económico. Es así que dentro del presupuesto económico, el punto de partida es armar el presupuesto de venta. Como dice ahí, es el punto de partida de cualquier planificación integral. Con lo cual, debemos considerar todos estos factores que están acá. ¿Cómo se van a realizar las ventas? Es decir, los canales de distribución, como dije recién, mayorista, minorista, a través de supermercados, o la misma empresa se encarga de la distribución, tiene un canal de distribución propio. Las distintas líneas de productos con las cuales la empresa tiene, si una única línea de productos se simplifica, pero si tiene varias líneas de productos, ver cómo se va a realizar la venta de cada una de esas líneas de productos. La área geográfica, cómo se va a distribuir, si es dentro del país, dentro de la provincia o dentro de una región. El precio por producto y canal, ¿qué significa esto? El producto tiene un precio mayorista, el producto tiene un precio minorista, el producto tiene un precio para un supermercado, ¿sí? Todo eso tenemos que analizar para poder armar el presupuesto. Y luego tenemos los descuentos y bonificaciones, que se pueden dar descuentos y bonificaciones también por producto y por canal, es decir, por producto y si es mayorista, un descuento y bonificación por producto y si es minorista. Todo eso, mire cómo se va abriendo y cómo es el análisis que tenemos que hacer si queremos armar realmente un presupuesto, ¿sí?, integral de manera seria. ¿Sí? No es únicamente colocar números y copiar los números de años anteriores en función a cómo nos fue, sino que todo eso lo tenemos que analizar y es por eso que tenemos que el encargado de cada área tiene que involucrarse. A ver, digo, canales de distribución. Bueno, si tenemos distintos canales de distribución, habrá un encargado de cada uno de esos canales de distribución y le daremos las pautas que dé el presupuesto para que ellos establezcan cuáles son los precios, las bonificaciones, siempre obviamente estableciendo el objetivo que la dirección vaya estableciendo en forma global. ¿Y cuáles son las restricciones internas que podemos tener? Y la capacidad de la planta, la capacidad de producción, la disponibilidad de recursos, el efectivo que tenga la empresa. ¿Sí? De repente queremos crecer en el mercado, pero actualmente la planta puede producir 100.000 unidades por mes. Sí, por el mercado yo puedo vender 150.000. Perfecto, pero no puedo producir 150.000, porque mi capacidad de planta son 100.000 unidades. Entonces tendré que prever más adelante, ver si puedo incorporar o agrandar la planta. Entonces, todas esas cuestiones, ¿sí?, hay que ir viéndolas cuando vamos armando los distintos presupuestos. Luego de haber armado el presupuesto de venta, tenemos que armar el presupuesto de producción. ¿Sí? Ya sabemos cuánto se pronostica vender, qué cantidad de unidades se debe vender. O sea, no se debe, se estima vender. Una vez que tenemos el presupuesto de venta, que era el punto de partida, decimos, bueno, ya sabemos que tenemos que armar ahora el presupuesto de bien o prestación de servicio. ¿Qué tenemos que considerar? Lo que dije recién, tenemos que considerar la capacidad de la planta. ¿Qué nivel de actividad tiene la planta para producir? Más la política de inventario.
cuáles son, ¿sí?, las cantidades mínimas necesarias que la empresa debe tener en depósito como política de inventario. A partir de ahí, vamos a establecer, ¿sí?, qué cantidad de unidades debe producir la planta. Para eso hay una ecuación. ¿Cómo es esa ecuación? El departamento de producción va a armar su presupuesto de producción teniendo en cuenta que, partiendo del presupuesto de venta, supongamos que digamos, bueno, el presupuesto de venta es vender 100.000 unidades. Inventario final del producto. A su vez me dicen que debo tener 20.000 unidades en depósito. Entonces tengo 100.000 más 20.000, 120.000. Pero en inventario inicial, al comienzo del presupuesto del periodo, ya teníamos 10.000 unidades. Entonces, si el departamento de venta, si el presupuesto de venta me dice que tengo que vender 100.000 unidades, y después me dice que al finalizar del presupuesto tengo que tener 20.000, entonces 100.000 más 20.000, 120.000 unidades, pero yo comencé con 10.000, que son la existencia inicial, le resto esas 10.000, me da 110.000. ¿Qué son esos 110.000? Son las unidades que debe producir la empresa durante ese periodo. Entonces, yo ya sé que 110.000 unidades el departamento tiene que producir. Lo puede producir y ahí es donde nosotros tenemos que mirar la capacidad, el nivel de actividad productiva que tiene la planta. Supongamos que tiene un nivel de capacidad de 150.000, entonces la empresa en ese caso sí puede producirlo. ¿Sí? ¿Quedó claro? Profe, Sí. disculpe, yo tengo una pregunta. Sí, decime, Jorgelina. Por ejemplo, cuando una empresa, no sé, produce harina, por poner un ejemplo, pero tiene un canal de producción, de distribución, por ejemplo, mayorista y otro minorista. No sé si me explico. Sí, sí, Es sí. como que vende harina al mayor o al menor. Sí. ¿Deberíamos hacer 2 presupuestos? No, 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 Porque no, no. vamos a tener No, el diferentes presupuesto precios. uno solo, el presupuesto uno solo. Lo que vos tenés es, a ver, cuando yo armo acá el presupuesto de venta, el presupuesto de venta va a ser uno solo. Solo que en una línea vos vas a poner precio, a ver, 10.000 toneladas por precio mayorista, 5.000 Claro, toneladas por precio minorista. No hay que tener que armar presupuestos distintos. perfecto, esa era mi duda nada más. Gracias. Nada. ¿Alguna duda con el presupuesto de producción? Chicos, No. No, bueno, profe. No, profe. el presupuesto de producción va a ser base para el armado de estos 3 presupuestos. El presupuesto de materia prima, el presupuesto de mano de obra directa y el presupuesto de carga fabril. El presupuesto de materia prima, ¿qué factor hay que considerar? El presupuesto de producción, que lo acabamos de ver, porque son las unidades que el departamento va a producir. ¿Qué tipo de producto va a producir? La política de abastecimiento. El departamento de compra tiene que analizar qué demora tiene el proveedor en la entrega de la materia prima, ¿sí? La política de inventario, cuál es la política de inventario de materia prima, y analizar, como vimos en su momento en alguna unidad, si esa materia prima puede ser producida por la propia empresa. Considerando que si nos embarcamos en esta situación, si después queremos salir, acuérdense que aparece el concepto de los costos evitables y no evitables. Entonces, si nosotros analizamos la posibilidad de producir la materia prima, tenemos que analizar después qué pasaría, como lo hicimos en su momento, si el nivel de actividad o el nivel de venta cae. Con lo cual, si queremos dejar de producir, tendríamos costo no evitable que la empresa lo debería absorber, ¿sí? Entonces, esas cuestiones hay que analizarla cuando vemos la posibilidad de producir la materia prima. ¿Cómo armaríamos la necesidad de materia prima? A través de esta ecuación. Entonces yo digo, presupuesto de producción. Supongamos, volvemos con el ejemplo anterior, decíamos que necesitábamos 110.000 unidades a producir del producto X.
por darle un nombre, 110.000 unidades de producto X. ¿Cuánto necesita de materia prima? Supongamos que para producir una unidad de ese producto se necesita 2 unidades de materia prima. Entonces acá en el presupuesto de producción vamos a colocar que de materia prima estamos necesitando 110 unidades por 2 unidades de materia prima, 220.000 unidades. Más la política de inventario. Supongamos que la empresa considera que es necesario tener por lo menos 40.000 unidades de inventario final. Entonces, tenemos 220.000 de materia primas, más 40.000 de materia prima, son 260.000. Si el inventario inicial de materia prima es 0, por lo tanto, el total de materia prima a comprar serían las 220.000 más los 40.000 de existencia final, nos daría 260.000 unidades de materia prima a comprar. ¿Sí? Es por eso que partimos del presupuesto de producción. Miren cómo se va armando la cadena. Hemos partido de la venta. Con las ventas hemos podido armar la producción. Ahora con la producción, ¿qué estamos haciendo? Estamos analizando qué cantidad de materia prima debemos comprar en el mismo periodo. Entonces estamos haciendo el presupuesto de materia prima. Todo esto va a repercutir en el presupuesto económico, en el presupuesto financiero y en el estado de resultado, el estado de situación patrimonial proyectado. ¿Preguntas? No, profe. Lo mismo hacemos con la mano de obra. En este caso, la mano de obra, tenemos que calcular el inventario de mano de obra. ¿Qué creen, chicos? En mano de obra, ¿tenemos que calcular el inventario? No, porque la gente ya está en el puesto. Sí, no es un bien estoqueable. Estamos acá que estamos contratando servicio. Por empezar, la mano de obra es un servicio. ¿Sí? Entonces, en este caso, no hay política de inventario en la mano de obra. Lo que tenemos que considerar, los factores a considerar son todo lo que tenemos acá. Por ejemplo, la categoría, ¿sí? Cómo están categorizados los empleados dentro de la empresa, si es necesario, ¿sí? Cómo van a ser los turnos, los horarios, si es una empresa que trabaja las 24 horas y los 7 días de la semana, cómo van a ser los turnos rotativos, los descansos que va a tener el personal, todo eso hay que analizarlo. La forma de contratación cuando tenemos época de año que debemos incrementar la producción, cómo va a ser la contratación a través de trabajos eventuales o trabajo a plazo fijo, cuáles son las cargas sociales, es decir, los impuestos que se paga por tener mano de obra en la empresa, porque hay distintas actividades que por ahí tienen distintos aportes patronales, la rotación del personal y también el reclutamiento, que significa la capacitación que se da a cada uno de la persona que trabaja en la empresa. Y también lo que influye mucho es el ausentismo que tiene la empresa. Cómo disminuir el ausentismo, no únicamente calcularlo. Tampoco es una cuestión de decir que el Departamento de Recursos Humanos me diga, che, tenemos un 10% de ausentismo. Bueno, a ver, analicemos las causas. ¿Cómo podemos mejorar? Porque el tener ausentismo implica un mayor costo para la empresa. Entonces, a ver, no únicamente fijar y decir, tenemos un ausentismo del 10%, implica 500.000 pesos. No, bueno, lo mejoremos. O sea, todo esto es el presupuesto para mejorar todas esas variables. ¿A dónde se genera el mayor ausentismo? ¿En qué sector? Administración, bueno, a ver, veamos qué pasa con el sector administrativo que tiene el mayor porcentaje de ausentismo. ¿Sí? O el departamento comercial. A ver, capaz que hay licencia de ausentismo porque hay, o en el departamento, en la fábrica, hay ausentismo porque hay accidentes laborales. ¿Por qué hay accidentes laborales? Porque no se capacita a la persona. O sea, el armar del presupuesto, ¿qué quiero decir, chicos? No es tampoco una cuestión únicamente numérica, sino también el análisis de esos números, ¿sí? Nos da muchos indicadores
que tenemos que mirar y apuntar para solucionarlos. Si no únicamente decir, sí, vos sabés que en el departamento de producción, licencia por accidente de trabajo tenemos casi un 15%. Bueno, ¿con qué hacemos para mejorar? ¿Por qué se producen los accidentes de trabajo? ¿En qué sector se producen los accidentes de trabajo? Entonces ahí es donde el presupuesto nos ayuda en todas estas cuestiones. ¿Preguntas? Profe, una consulta. Sí, Lucio. ¿A qué hace referencia cuando, o sea, dice mano de obra directa? Porque yo entendí, o sea, bueno, mirando la explicación veo que no, pero yo entendía que era mano de obra directa, digamos, ya de personal como de planta, digamos. Sí, o sea, en realidad, a ver, acá lo que nos referimos no únicamente al tema de plantas, ¿sí? O sea, todo el personal que, está bien, que, ojo, que en este caso en particular estamos armando el presupuesto de venta y a partir del presupuesto de venta estamos armando el presupuesto de producción y a través del presupuesto de producción estamos armando la mano de obra directa que interviene en el departamento de producción, ¿sí? Si bien, a ver, en este caso estamos hablando del presupuesto del departamento de producción, por eso estamos hablando de mano de obra directa. Pero todo esto lo que yo te estoy diciendo también es aplicable, ¿sí? En el caso de contratación de personal, para aquel personal que sea la parte administrativa, que sea comercialización. Todo esto son factores también a considerar en las otras funciones, ¿sí? Esto es lo que te estoy diciendo. Ahora estamos haciendo las secuencias, estamos haciendo el hilo. ¿Cuál es el hilo que vamos haciendo? Presupuesto de venta, hemos bajado el presupuesto de producción, y teniendo en cuenta el presupuesto de producción, vamos a ver la necesidad de la mano de obra, ¿sí? La mano de obra directa para poder producir esas unidades. Entonces ahora estamos teniendo en cuenta, ¿sí?, todos los factores a considerar para armar el presupuesto de mano de obra directa. Pero son conceptos que también lo vamos a ver más adelante para poder armar el presupuesto comercial o el presupuesto administrativo. ¿Sí? Sí, profe. Luego tenemos que armar, así como he armado el presupuesto de mano de obra, el presupuesto en materia prima, también tenemos que separar y empezar a ver los costos de función teniendo en cuenta la variabilidad. Por eso armamos el presupuesto de costo variable de producción. Siempre estamos hablando desde el punto de vista, ¿sí?, de una industria, de una fábrica fabril. Entonces, ahí lo que hacemos es clasificar los costos en variables y fijos. Y en los variables empezamos a analizar, ¿sí?, en relación a la materia prima, cuál es el valor de la materia prima, cuál es el precio, la cantidad, cómo varía la materia prima en función a las unidades producidas, la mano de obra, ¿sí? La mano de obra, si tiene variabilidad, generalmente la variabilidad que tiene la mano de obra está vinculada más a los incentivos que se le paga en función a la productividad, y así analizamos todos los componentes, ¿sí?, todos los costos variables de producción. Teniendo en cuenta, un poco esto me acuerdo que vimos en la primera clase, cuando hablamos de computar, ¿sí?, valorizar un factor, ese factor tiene un valor físico y un valor monetario. Ese valor físico, ese valor monetario, también lo tenemos que trabajar en función a la estimación que se prevé que se va a utilizar y al precio de mercado o del proveedor que generalmente siempre nos entrega esa materia prima. No únicamente materia prima, sino en el caso de la mano de obra. El presupuesto de costo fabril, en algunos casos puede ser variable, en otros casos puede ser fijo, depende de cómo lo clasifiquemos, no cómo lo clasificamos, sino cómo se comporten esos costos. Va a depender del nivel de actividad del departamento productivo, los distintos costos de servicio que sea necesario a llevar adelante para que sea necesario para la producción, mantenimiento, de apoyo, todos esos costos que son necesarios, aquellas amortizaciones, ¿sí?, como recién dijimos, el ejemplo de cuando adquirimos una planta de inversión, y todo aquello que consideremos nosotros que no podemos clasificar con mano de obra,
o materia prima y lo debamos incluir dentro del costo fabril de producción. El costo fabril no es sinónimo de costo fijo. Los costos fabril pueden ser variables como pueden ser fijos, ¿sí? Y ahora entramos al presupuesto del departamento de comercialización. ¿Qué tenemos que analizar ahí? Todo lo que esté vinculado a la actividad venta, a la actividad de comercializar los productos o los servicios. ¿Cuáles son los canales? Acá ya nos centramos, a ver, tengo que armar el presupuesto comercial. Entonces, hablo con el departamento comercial para que armemos el presupuesto considerando todos los gastos, ¿sí?, que implica la función comercial. Si todas las actividades que sean necesarias. Entonces, ahí, ¿qué vamos a tener? Los impuestos que caen sobre las ventas, las comisiones que se deben pagar a cada uno de los vendedores o los distintos canales de distribución que tengamos, los fletes que tengamos que realizar, ¿sí?, por el traslado de esa mercadería. Y después también tenemos otros costos que por ahí pueden ser fijos, el local, por ejemplo, el depósito, la publicidad, aquello que estén vinculadas con la administración de las ventas, con lo cual forma parte de la función comercialización. Acá ya estamos armando el presupuesto de comercialización, que va a repercutir como gasto de comercialización en el presupuesto económico. Lo mismo tenemos que hacer con el presupuesto de administración. Tenemos que ver el personal que la empresa tiene para llevar a cabo la administración de toda la empresa. ¿Cuáles son los otros gastos necesarios para poder llevar aquella actividad? Como pueden ser los alquileres, las amortizaciones del escritorio, de la computadora, ¿sí? Si yo compro nuevo equipamiento, escritorio, computadoras, impresora, esa adquisición, ¿sí?, no va al presupuesto económico, sino que ese es el valor de origen. ¿Qué tengo que mandar al presupuesto económico? Las amortizaciones de lo que estamos comprando. Es decir, el mismo concepto que tenemos contablemente lo tenemos que tener para el armado de este presupuesto. Pero obviamente en este caso son estimaciones. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, profe. Profe, perdón, ¿cómo dijo que las amortizaciones en este caso eran estimaciones? Sí, porque lo que estamos haciendo acá, Marisa, es Sí, todo el presupuesto, de todo lo que estamos hablando acá son estimaciones, de todo lo que estamos hablando, porque estamos trabajando con presupuestos. listo. Todo lo que estamos hablando acá son estimaciones. Nada estamos trabajando sobre algo que ya ocurrió. Al Ok. contrario, como estamos hablando de armar un presupuesto, en este caso de administración, de comercialización, todos son estimaciones que estamos hablando, que donde cada una de las áreas van a, ¿sí?, colocar lo que ellos estiman que lo que va a ocurrir, ¿sí? Sí. Listo, gracias. De nada. El presupuesto del resultado financiero. Resultado financiero. No es otra cosa que en función a las necesidades financieras. ¿Qué significa necesidades financieras? Nosotros decimos que acá estamos armando el presupuesto económico. El presupuesto económico dijimos que era el resultado proyectado que la empresa considera que va a tener desde el punto de vista económico. Con lo cual, vuelvo a repetir, esto no implica que la empresa financieramente tenga plata o no, porque son dos cosas distintas. Porque vuelvo a decir, el presupuesto económico lo armamos bajo el principio del devengamiento. Con lo cual, económicamente la empresa le puede ir bárbaro, pero no significa que el resultado económico sea positivo, que la empresa tenga plata. ¿Qué significa que la empresa tenga plata? Que financieramente esté bien. Puede ser que económicamente esté yendo bien, pero tenga un desfasaje financiero. Con lo cual ese desfasaje financiero lo tiene que solucionar. ¿Cómo debe solucionar? Una de las posibles soluciones sería pedir un préstamo.
ese préstamo va a generar un resultado financiero. Por ejemplo, pero supongamos que la empresa financieramente esté bien, ¿sí? Que la empresa tenga plata. ¿Qué va a hacer la empresa? Hoy en un contexto inflacionario no nos conviene quedarnos con plata. Entonces podemos generar, así como hemos dicho que podemos tener problemas financieros, podemos tener excedente financiero. Esos excedentes financieros, ¿sí? Por ejemplo, podemos hacer una colocación de plazo fijo. Entonces, analizando el presupuesto financiero, digo, mira vos, acá tengo un excedente, tengo fondos disponibles. Ese fondo disponible hago un plazo fijo. Ese plazo fijo me va a devengar un interés estimado, de tantos pesos. Entonces me está generando un ingreso financiero. No siempre los resultados financieros están vinculados con un gasto financiero, con un costo financiero. También me pueden generar un ingreso financiero, como por ejemplo la colocación de un plazo fijo. Todo eso, ¿sí? Ya sea que sea un costo financiero o sea un ingreso financiero vinculado en este caso a un plazo fijo, debe ser, ¿sí? Colocado, informado también en el presupuesto económico. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, el capital de trabajo es lo que hablamos hace rato, ¿sí? ¿Qué es el capital de trabajo? Es la política de cobranza, la política de pago de los proveedores, política de cobranza de los clientes, pago, los vencimientos del servicio, también la cobertura de inventario, porque mientras más inmovilizado tengamos inventario, ya sea de materia prima, de producto terminado, etcétera, etcétera, genera plata inmovilizada, con lo cual, ¿sí? Al generar plata inmovilizada, ¿sí? No tenemos el efectivo para afrontar otras situaciones. Todo eso me genera, el capital del trabajo me genera una disponibilidad financiera o una necesidad financiera. Es lo que dijimos recién. Ese excedente financiero puede ser colocado en un plazo fijo o una necesidad financiera. Va a ser necesario que reveamos esta política de cobranza o tengamos que ver la política de pago o los vencimientos de servicio. Si yo tengo, por ejemplo, problemas financieros, yo acá una de las cuestiones sería ir a hablar con los proveedores y decirle a los proveedores, alargar los plazos de pago. Por ejemplo, si yo tengo acá que a mi cliente le cobro en 2 meses y a los proveedores le pago al mes, a los 30 días, obviamente que voy a tener problemas financieros, porque yo a mi cliente le estoy dando 60 días y a mi proveedor le tengo que pagar dentro de 30 días. Entonces esa situación la tengo que mejorar. Por lo menos, a ver, los proveedores de 30 días, es decir, negociar y llevarlo a mínimo 60 días, por lo menos que coincidan con el periodo de cobranza que tengo de los clientes. O mejorar y achicar estos 60 días y pasarlo a 30 días. Eso es lo que tenemos que ver. O sea, buscar la manera de que se genere, ¿sí? Un capital de trabajo positivo. De esa manera vamos a tener, ¿sí? Vamos a tener una mejor situación financiera de la empresa. Por último, obviamente que aquí era un poco que cuando Luciano me preguntaba, yo le decía, hay que revisar el presupuesto. Todos los presupuestos que armemos lo tenemos que ir revisando, ¿sí? Porque, más sobre todo en Argentina, esas variables van cambiando, con lo cual, tanto variables externas, variables internas van cambiando, y nosotros tenemos que ir viendo e ir ajustando esos cambios de variables. No puede ser un presupuesto estático, sino lo tenemos que ir mirándolo, hacer el seguimiento, y si de alguna de esas variables hubo una inflación, cambiaron los salarios, etcétera, etcétera, tenemos que ir ajustándolo a ese presupuesto económico. ¿Pregunta, chicos? ¿Pregunta, chicos? No, profe. Por mí no, profe. No, profe. Bueno, acá terminamos la clase. Acá terminamos. No sé si tienen alguna consulta.
Disculpe, yo ingresé medio tarde a la clase y no sé si ya lo hablaron, pero todavía no está subida la clase de la anterior de presupuesto. No. Mañana subo la 2, subo la anterior y subo esta. Ah, genial, muchísimas gracias. Nada, Jorgelina. ¿Alguna pregunta? Y también subo la Filmina. La Filmina tampoco está. También la voy a subir. Perfecto. ¿Sí? Gracias. No, de nada. ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿Ninguna? Bueno, nos vemos el martes que viene. No se olviden que el lunes es parcial, ¿no? No, profe. Muchas gracias, Tienen profe. que, Nos acuérdense, vemos. chicos, el lunes el parcial y tienen que ir a rendir a cada una de las sedes. Presencial en cada una de las sedes. ¿Sí? Listo. Perfecto. Sí, profe. Bueno. Esto, perdón que pregunte, creo que ya lo hablamos, pero realmente estoy medio desorientada, estoy con unas cositas, Sí. unos inconvenientes. El tema, la pregunta era, sí, bueno, hoja de fórmulas no íbamos a poder tener, ¿verdad? No. Bien, No. Tienen que ir con el tema aprendido, ¿sí? Ya se le dio sí, profe. ya se le dio la recomendación a cada uno de los veedores que tienen que tomar el examen como si fuera un final. ¿Sí? No puede tener ningún material. Perfecto, profe. Sí, sí. Bueno. Nos vemos, chicos, el martes que viene. Chao, profe. Nos vemos. Chao, hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, profe, hasta luego.